fiscal, ¿cuáles son las nuevas temas que está manejando la Fiscalía sobre identificación de cadáveres de personas que estarían desaparecidas por el Holocausto del Palacio de Justicia? Nosotros tenemos en las instalaciones de medicina legal los restos de 89 personas que se encontraron en una fosa común del Cementerio del Sur en Bogotá. A partir de esos restos que encontramos allí, que presumimos que son gran parte de personas que murieron en el Palacio de Justicia, nosotros hemos continuado la labor de identificación. Esa labor de identificación está fundamentada en los avances tecnológicos desde hace casi una década que está utilizando la Fiscalía General de la Nación en materia de perfiles genéticos. Entonces estamos construyendo un banco de perfiles genéticos realizado con familiares de personas que murieron en el Palacio de Justicia, y a partir de esos perfiles genéticos estamos haciendo la comparación con los restos de personas que tenemos nosotros en medicina legal. Ese examen nos condujo a que recientemente identificamos a 3 personas que aparecían con nombres distintos, a 2 personas que estaban ya en sus tumbas, pero con una identificación y un nombre distinto. Entonces, a partir de las exhumaciones, pues se comprobó que no eran las personas que aparecían formalmente en esas tumbas, lo mismo en unas cajas que tenemos nosotros en medicina legal. Estamos programando varias exhumaciones, cerca de 4 nuevas exhumaciones. Estamos por fijar fecha, pero todavía no queremos dar el nombre de las personas que van a ser exhumadas hasta no tener contacto y darle previamente la información a los familiares, pero en su momento, cuando agotemos las vías de comunicarnos con los familiares y adelantar otras diligencias que se requieren, pues daremos a conocer los resultados y el proceso final de estas exhumaciones. En conclusión, nosotros continuamos con la labor de identificación de personas que murieron en el Palacio de Justicia. El fundamento son los restos de personas que tenemos en medicina legal y el banco de perfiles genéticos que estamos ampliando en la Fiscalía General de la Nación para aplicar tecnología de hace una década a este caso del Palacio de Justicia. Entonces no se sabe con certeza cuál es el número de desaparecidos. La Corte Interamericana estableció que eran 11 las personas desaparecidas, 9 personas como consecuencia de posibles actuaciones indebidas de la fuerza pública. Hay 9 desaparecidos que, según la Corte Interamericana, salieron vivos del Palacio de Justicia, entraron en el ámbito de protección de la fuerza pública y se desconoce su paradero, y 2 personas que sencillamente no se sabe su suerte a raíz de los hechos del Palacio de Justicia. De estas 9 personas que la Corte Interamericana considera que salieron con vida y que entraron en el ámbito de protección de la fuerza pública, pues identificamos recientemente, hace algunas semanas, 3 personas. Entonces se reduce el número de desaparecidos de acuerdo al número señalado por la Corte Interamericana. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el hecho de que hubiéramos identificado esas personas con base en las exhumaciones y en trabajos con los restos que tiene la Fiscalía General de la Nación no implican que podamos descartar la hipótesis de que salieron con vida y entraron en el ámbito de protección de la fuerza pública en ese momento. ¿Y pasan a ser desaparecidos las personas en donde se encontraron los cadáveres de las personas que Bueno, en eso tenemos que seguir estableciendo cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que estas personas murieron. Tenemos que seguir entonces con la labor de búsqueda de las personas que aparecían formalmente enterradas con un nombre distinto. ¿Qué propósito tiene el llamado que se hizo a los exministros del gobierno de Betancur? El llamado no es a interrogatorio, no es a indagatoria, es un llamado que estamos haciendo para que declaren dentro del proceso. Todavía hay muchas circunstancias que la Fiscalía tiene que esclarecer,
hay un elemento central sobre el cual nosotros queremos profundizar, y es el hecho de las circunstancias que rodearon la toma del Palacio de Justicia, más exactamente por qué razón el Estado colombiano disminuyó la protección de los magistrados de la Corte Suprema 2 días antes de la producción de los hechos. ¿Por qué razón, cuando existían graves amenazas de parte de los carteles del narcotráfico, el Estado colombiano no tomó las medidas adecuadas para proteger a los magistrados? ¿Por qué razón, si días antes de la toma al Palacio de Justicia algunos medios de comunicación habían dado a conocer que se habían encontrado unos planos en poder del M-19 que ya podían, a partir de los cuales se podía vislumbrar la posibilidad de una toma del Palacio de Justicia? ¿Por qué razón, cuando existían esas circunstancias, el Estado no tomó las medidas adecuadas? Lo que queremos entonces establecer es por qué no se tomaron, y además seguir profundizando en a quienes dentro del organigrama de la administración pública de la época les correspondía, dentro de sus ámbitos de competencia, los deberes de protección de la Corte Suprema de Justicia. Fiscal, esa tesis de la ratonera, que está conocida, pues estuvo expuesta en el informe de la Comisión de la Verdad, y la Comisión dice que es como la más probable. Pues es conocida hace un tiempo atrás. Cuando usted llegó a la administración, a la Fiscalía, ¿no había nada avanzado en esa materia? Mire, realmente las investigaciones en materia penal frente a los hechos del Palacio de Justicia han avanzado en la última década. Debemos reconocer que al inicio de las investigaciones y en los años siguientes al holocausto del Palacio de Justicia, pues se incurrieron en graves errores, graves fallas en la administración pública y en la administración de justicia, a tal punto que el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció responsabilidad parcial por las omisiones y fallas en la administración de justicia durante estos 30 años. Entonces realmente el impulso se ha producido en la última década, un impulso que le dio especialmente el exfiscal Mario Iguarán. Las condenas que existen actualmente contra el general Plazas, contra Arias Cabrales, pues fueron investigaciones que con mucho impulso decidió el exfiscal Mario Iguarán. Durante mi administración me he preocupado mucho por continuar con el tema de la labor de identificación, buscarla, establecer las existencias de responsabilidades penales por el hecho de los desaparecidos y por la ejecución extrajudicial del exmagistrado Urán. Pero además yo inicié una línea de investigación para establecer la relevancia penal de las omisiones que tuvieron las autoridades públicas civiles de la época y algunas de fuerza pública por no haber tomado las medidas de protección. Pero además nosotros tenemos ya una línea de investigación para investigar los hechos en sí misma de la retoma del Palacio de Justicia, es decir, investigar desde el punto de vista del derecho internacional humanitario si se incurrieron o no en fallas graves en esa toma por parte de los miembros de la fuerza pública, y de ahí pues traer las consecuencias penales que sean pertinentes. Fiscal, cambiando un poco de tema, se abrió la posibilidad para que parejas del mismo sexo en Colombia puedan adoptar sin ningún tipo de restricción. ¿Cuál es su postura? Mire, es una postura que he venido sosteniendo desde muchos años atrás. Cuando fui magistrado de la Corte Constitucional, el tema estuvo en debate en la Corte Constitucional en mi época. Recuerdo que se produjo un fallo muy apretado, creo que fue una votación de 5-4, ahí estuvimos 4 magistrados que salvamos el voto porque considerábamos que se debía permitir la adopción para parejas homosexuales. En ese salvamento de voto estuvimos Manuel José Cepeda, Jaime Córdoba Triviño, Araujo Rentería y yo. En ese salvamento de voto nosotros dimos argumentos para sostener hace ya varios años, hace más de 8 años, estoy hablando de eso, hace casi una década,
sostuvimos que las parejas del mismo sexo, las parejas homosexuales, tenían derecho a la adopción por protección al menor, porque era prohibirle la adopción era un argumento, una política discriminatoria, y con base vemos con mucha satisfacción de que casi una década después ese salvamento de voto nuestro es ahora jurisprudencia mayoritaria de la Corte Constitucional, y yo comparto plenamente los lineamientos de la Corte porque ha sido mi postura y de otros juristas en el sentido de aceptar la adopción entre parejas de homosexuales. Gracias.